Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Luis Majul presenta el libro más leído del año, La Nata, secretos, virtudes y pecados del periodista más odiado y más amado de la Argentina. La Nata, la biografía no autorizada escrita por el más serio periodista de investigación. Publica Margen Izquierdo, distribuye Planeta, disponible en todas las librerías. UMED, tu derecho a la excelencia. Cristina, Mauricio, La Nata, Massa, Daniel, Marcelo, Diego, las caras de la mentira y de la verdad. ¿Qué hay detrás de los microgestos de los personajes más influyentes de la Argentina? El nuevo libro del especialista en comunicación no verbal, Sergio Rulicki. Publica Margen Izquierdo. Disponible en todas las librerías del país. Distribuye Planeta. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Pablo Sirven presenta el libro del que todo el mundo habla, Converso, historia íntima de la brutal transformación personal, profesional y económica de Víctor Hugo Morales, el relator más polémico de la Argentina. Converso, la historia más importante de Pablo Sirven. Publica Margen Izquierdo, disponible en todas las librerías del país. Distribuye Planeta. Conviviente. Soltera del legal. Está bien, muy bien. No vivís sola. No vivo sola. Viví mucho tiempo sola. Hasta los 36. Aguanté bastante. Un montón. ¿Viste? Aguanté, no. Supongo que habrá sido una decisión tuya. Sí, es importante tener un tiempo para estar solo. Y es bueno saber estar solo. Aunque estés acompañado, tengas un novio, ¿no? Creo que es muy bueno, sí. Es un ejercicio sí, probablemente recomendable. Y entonces yo nunca me atrevo, siempre vivo con... Bueno, no, yo estuve hasta los 36 viviendo, bueno, muchos años en familia y después sola. Y ahora hace casi 5 que convivo con mi novio y sus 2 hijos. Sí. ¿En la misma casa? En la misma casa. ¿Están los chicos también? Sí, que van y vienen. Son grandes. Son grandes, así es. ¿Y todo armoniza? No, porque es esa suerte de venta marketinera de que la familia ensamblada es maravillosa y es mentira. Es un ejercicio de... Hay que regar la plantita todos los días. La ensamblada es un despelote tremendo. Es de una complejidad importante. Pero bueno, cuando hay amor todo se supera, eso es cierto. Claro, también. pero ¿para qué querés complejidades importantes? Perdón que me meta en esto. Pero son las que uno va eligiendo, ¿no? Claro. Hasta los 36 a fe, después llega un momento... Supongamos que el amor lo justifica. Sí, claro. Absolutamente. Sí, claro. sí, lo justifica. Pues, y durante 36 años viviste sola, de manera que tenés el oficio de la soledad, o sabés vivir sola. Sé vivir sola, sé viajar sola. Me gusta cada tanto escapar. Hice algunos viajes por trabajo extraños, por ejemplo a Indonesia, y estuve después de mis 3 días de reuniones, 6 días sola completamente en un país donde es difícil encontrar a alguien que hable inglés. Es admirable, pero hay una escritora de viajes notable, de esas inglesas que escriben viajes, que se especializan en contar sus viajes. Es un género extremadamente inglés. Y ella sostiene que no hay sensación comparable a despertarse solo en una ciudad desconocida. Algo tiene que haber ahí. Sí, porque aparte cuando vos vas a un lugar que no conoces, con otras personas, puede ser una, o tu familia, o un grupo de amigos, finalmente todos hacen uso de tu tiempo y de tus elecciones, porque no sos libre generalmente cuando estás con otros de hacer lo que te plazca. Y entonces cuando uno viaja solo tiene esa libertad de hacer lo que verdaderamente tenga ganas de hacer, y es
es un buen momento, yo creo que es importante. Sí, perderse en una ciudad, flanear, ir de un barrio a otro, desconocidos, francamente es lindísimo. Sí, o repetir. A mí, por ejemplo, también yo ya me doy cuenta que hay lugares por ahí que conozco un poco más, porque fui varias veces. Y son revisitados. Y claro, digo, ¿por qué vengo de nuevo acá? Si hay otros lugares que, porque uno nunca termina de conocer. Yo viví en Londres un año y uno nunca termina de conocer una ciudad como Londres. No. Pero sin embargo tiene ya sus lugares donde Es la pasó sumamente bien grande, y vuelve. Pero da la casualidad que conozco bastante bien esa ciudad. Tengo ahí familia, digamos. Y es enorme y laberíntica, pero enseguida le agarrás la mano. Sí, le agarras la mano, sí. Sí. Bueno. ¿Y qué fuiste a hacer a Indonesia, Laura? A Indonesia fui cuando trabajaba en Poder Ciudadano. Me invitaron a ir a hacer un taller de capacitación a organizaciones no gubernamentales del sudeste asiático que trabajan en promoción de política de transparencia. Y fui 3 días como consultora y me quedé 7 más en Yakarta. No fui a Bali, o sea, no salí al circuito más turístico. Me quedé en una ciudad porque a mí me gustan mucho las ciudades. Sí. Grandes. Sos fuertemente urbana. Una rata de alcantarilla, por eso fui a Londres y no a Oxford. Vos sabés que yo podría haber optado porque tuve una beca para ir a estudiar a Inglaterra. Sí. Y podía haber optado ¿Quién te dio entre... esa beca? Es la beca Chevening que otorga el gobierno británico a los que se presentan y tienen los mejores... ¿Promedios? Sí, creo que es una mezcla entre calificaciones como estudiante y prospectiva, ¿no? Que es lo que cada una de esas personas puede ofrecer en el futuro para el país del cual es. Y me fui y cuando me admitieron en Oxford y en Londres. Entonces fui a ver a un amigo mío, profesor mío de ciencia política acá en la Universidad de Buenos Aires y le pregunté, digo, ¿vos qué me recomendás? Entonces me dijo, ¿vos? Que sos una rata urbana, Londres. Y después cuando conocí Oxford me di cuenta que había tomado la decisión correcta. Porque vos no vas solo a estudiar. Pero están todas aquellas flores y esas casas divinas. Maravilloso para 3-4 días. Con los codos llenos de cueritos en los sacos. Sí, todo pero para el que le gusta la acción, llega un momento que, claro, Oxford a la semana me muero de aburrimiento y sin embargo Londres te ofrece de todo, ¿no? Entonces parece completamente razonable y acertada tu inserción en la ciudad para la acción política, ¿no? Bueno, la ciudad, la política, la polis tienen mucho que ver. No hay política donde hay gente, donde la gente se encuentra para conversar, dirimir problemas. No hay polis, no hay ágora, no hay unión de unos con otros, aunque sea para discutir, ¿no? Bueno, las grandes urbes es un problema cada vez mayor, ¿no? Cuando vos hablas de ciencia política está la famosa discusión del cuál es el tamaño ideal del demos, o sea, del pueblo, ¿no? Y por supuesto que en las grandes... Me parece que eso ya se fue de las manos. Y se fue de las manos, claro. Tenés algunos lugares, por eso este tema de las descentralizaciones, donde supuestamente se van construyendo demos o pueblos o grupos de ciudadanos más medianos o pequeños. Pero fracasan. Y la gente tiende cada vez más a agruparse en ciudades inmensas. El 92% de la población mundial vive en ciudades. ¿El 92%, Laura? Y cada vez más. Y pensaba el otro día leyendo a alguien, vos pensás que las ciudades existen antes que los estados-nación. Sí. Y que hoy dialogan mucho más el intendente de una ciudad o el alcalde o el jefe de gobierno de Buenos Aires con Bloomberg, que es el alcalde de Nueva York, con el alcalde de DF, que los propios presidentes de estos países. Como si se tratara de un regreso a la situación previa a la creación de los estados-nación. Y es esta tensión, ¿viste?, del famoso glocalismo, ¿no?, de lo global y lo local. Sí. Hay algo que evidentemente está operando ahí donde lo local logra estar más cerca... Logra infundir más entusiasmo y más cohesión, quizá. Sí, y logra también resolver algunos problemas más cotidianos, mientras que el intermedio ese del Estado-Nación está como ahí en una dimensión anterior, ¿no?, de otra época. Pero bueno, siguen estando. Siguen estando, ciertamente. ¿Y vos sos una politóloga de algún modo estrictamente profesional? Sí, sí, claro, sí, es mi título profesional. Sí, lo sé, pero quiero decir, es además una formación muy, muy clara en ese orden. Tenés una vocación, una inclinación. Sí, fuerte. Yo di clases muchos años en la Universidad de Buenos Aires
y lamenté cuando tuve que abandonar, pero porque cuando uno es profesor, o por lo menos esta es mi... experiencia. Sí, o mi sensación para todas las cosas que hago. Yo soy de darle mucho a lo que estoy haciendo en ese momento, y cuando ya tengo que cortar o tengo problemas horarios o la periodicidad de las clases se me dificultaba para mantenerla, a mí no me gusta andar desilusionando en ese caso a mis alumnos, ¿no? Y como hubo un semestre donde algunas clases tuve que levantarlas porque ya la política me llevaba a tener que ausentarme para ir a reuniones, no me gustó nada, y entonces decidí que mi tiempo en la docencia había pasado temporalmente. ¿Qué enseñabas entonces? Di introducción a la ciencia política muchos años, en el ciclo básico, en el primer año de la carrera de ciencia política de la UBA, y después muchos años fui profesora adjunta de Liliana de Riz, que es socióloga en la carrera de sociología, y trabajamos política latinoamericana. Así que siempre me dediqué a eso. ¿Había discusiones con los alumnos, quiero decir? Sí, hasta que me tocó a mí sí, que habrá sido hasta el 2005-2006. Pero ya se notaban, por lo menos en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, algunas demandas o algunos planteos de los estudiantes medio extraños, ¿no? Que me parece que estaban empezando a marcar un clima de época que ya termina. Absolutamente, sí. Bueno, un clima probablemente irreal, donde algunas cosas eran subrayadas con un énfasis extraordinario y otras desestimadas como si no formaran parte de la historia, ¿no? Sí, como que una alumna un día en una clase me planteó, ¿para qué ligamos a Gino Germani, que era un autor perimido? Gino Germani, fundó la sociología en Argentina. Vale, no tengan los flores. Está esta cosa que se instaló de que si me gusta o no me gusta de acuerdo a determinada interpretación de lo que yo he leído de John Stuart Mill y Adam Smith, amar todo lo que se te ocurre en la mente. Todo, hay que leer todo. Para eso vas a la universidad. Para eso vas a estudiar. Esa idea de que no lo leo porque alguien dice que... El tema no importa, pero participaba la cabeza de una materia llamada cultura popular. A mí personalmente me parece un error, pero no absurdo. No hay una cultura popular y una cultura exquisita. Hay una cultura, ¿no? Está la cultura y está la libertad que tiene cada uno de elegir, y está el Estado de alguna manera también para garantizar esas posibilidades y oportunidades de poder elegir y acceder a distintos consumos culturales, ¿no? Cada uno es libre de elegir lo que le gusta. A algunos les gusta la murga, y a otros les gusta ir a verlo a Charly García al Colón. Miki. Sí. Y a otros les gusta ir a ver las bodas de Fígaro Y al a otros Colón. les gusta escuchar a Marta Argerich. A Marta Argerich tocando, qué sé yo, un Que ojalá vuelva. dificilísimo concierto de ponerle de Rachmaninoff, no sé qué. Que ojalá vuelva, sí. Y a algunos les gusta Borges y otros por prejuicio o ideología no leen a Borges y se privan de una cosa maravillosa que es la sensación que No es un produce rasgo leerlo. tristísimo de nuestro país Bueno, es algo que ha sucedido Yo durante no leo a mucho Borges, leo a tiempo. Hernández Arregui. No, yo ¿Pero leo, qué tiene que ver? no, yo no leo a Borges, pero leo a Jauretche. Pero no se pueden leer los dos, aparte no tienen nada que ver uno con el otro, no importa. Sí, se pero puede leo a leer los Walsh y no leo a Borges, o no leo a Bioy Casares, porque esa cosa es ridícula, que yo no la, a mí no va conmigo. Porque es un oligarca. Yo leo todo. Pero naturalmente. Y alguno me gusta y otro no me gusta, pero no tiene que ver con... Yo, pero no tengo que hablar de mí, eso no tiene ningún sentido. También leo a Borges y a Jauretche, pero tengo la libertad de pensar que Borges es infinitamente superior a Jauretche. Pero, Y otros pensarán al revés. pero claro. Sí, pero también creo que tiene que ver con darse la oportunidad, y sobre todo en esta época, me parece que es una buena lección para lo que viene en la Argentina del futuro, ¿no? Inculcarle esto a los más chicos, de que cada uno lea lo que tiene ganas o interés de leer y elegir y ver, lo mismo que las películas o una obra de arte. Parece, querida Laura, que estás hablando de algo, de una emergencia, de algo que es urgente hacer. Sí. Es muy urgente, porque durante muchos años se operó esto de que Borges era difícil. No sé si a vos no... Sí, por ahí, hace mucho tiempo. No, leer a Borges es difícil. Sí, es un... Y ahora es como que, es un- hay autores que no, son malos por no sé qué razón son malos, no por la literaria en ese caso. No. Pero con Borges ya pasó la tormenta de ideas
y también el prejuicio de la dificultad. Está, digamos... ¿Estás seguro? Estoy semiseguro de que está en una Mira, ¿sabés lo que me da la pauta? ¿Sabés lo que me da la pauta del problema? Me acuerdo de Juan José Sebrelli. Sí. Y El Olimpo Vacío, un documental que tenés que ver y todos los televidentes tienen que ver, que es un documental sobre Juan José Sebrelli y los mitos argentinos. La Feria de Frankfurt, la Feria del Libro, y la presidenta elige a los íconos argentinos, y no figura Borges. Y figura Borges, no lo debe haber leído. Me sonroja, no sé. Sí, lo debe haber leído, creo, pero... No lo entendió. No sé, son esquemas ideológicos. Por eso te muy digo. rígidos. Y entonces no está terminada esa situación. No está terminada esa cuestión. O sea que hay que, sobre todo, digo, no es enfocarlo uno es mejor o peor que otro, es de la libertad de que cada uno tenga las opciones a disposición. El Sebrelli recién convocado a nuestros bochos no se muestra muy optimista con respecto al futuro y a este cambio que evidentemente se está produciendo y que seguramente ofrece razones para ser optimista en cuanto a la libertad, etcétera. Pero a lo mejor son cosas de los años y es un estado de ánimo quizá transitorio. A mí me parece que está bien que Sebrelli no sea optimista. Lo que yo creo que Sebrelli no es escéptico. Yo me llevo mal con los escépticos, no con los pesimistas. Creo que Sebrelli es pesimista por su conocimiento y por el realismo con el cual él ha abordado el estudio de cómo nos comportamos los argentinos. Y cuando vos lo lees a Sebrelli, evidentemente le das la razón, por lo menos muchos le damos la razón en las cosas que piensa. Le damos, sí. Y creo que él tiene una mirada crítica que nos... evidentemente te moviliza. Eso no quiere decir que te paralice para que el cambio no suceda. No, por supuesto que no. Y no, ¿qué le puede parecer esto a una política tan activa y tan en acción permanente como sos vos? Desde luego sería absurdo. Pero sabés que Sebrelli es un tipo muy simpático, así, a pequeña distancia. Lo conozco, sí. Claro. Cierta vez fuimos con Antonio Carrizo a visitar a un tercer amigo que estaba en terapia intensiva en cierto lugar. Y luego salió y comentó, me pasó una cosa tremenda, en terapia intensiva son todos iguales a Sebrelli. Le parecía que eran todos Sebrellis. A él. Porque viste que Sebrelli quiere sacar un poco así lúgubre, pero y sin embargo es tan simpático y tan gracioso. Sí, y cómo escribe, qué pluma, ¿no? Sí. Qué cabeza. Tal vez no sea tanto lo que escribe como la extraordinaria erudición y cultura con la que lo hace. Y esta cosa que a mí me parece maravillosa que él encarna, y lo dice Beatriz Arlo en El Olimpo Vacío, que él es el verdadero ensayista y es el verdadero intelectual que va en contra de la corriente. Y por eso el documental, paso el chivo de nuevo, El Olimpo Vacío, justamente demuestra esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del intelectual en la sociedad? Que no es el intelectual orgánico, eso no es un intelectual, eso es un empleado del Estado al servicio de una máquina política para construir un relato que le sirve al que está en el poder. Y Sebrelli siempre ha enfrentado al poder y ha ido en contra de la corriente con algunos basamentos muy claros en su pensamiento vinculados a las libertades, a la democracia y a la justicia. Es incómodo. Claro, y tiene que ser incómodo el intelectual. Sí, claro, por eso es como el intelectual de brillante, digamos, ¿no? Es Sebrelli. Aparte ese tipo que está fuera del circuito, por ejemplo, institucional. Él no da clases en ninguna universidad. Es un outsider. Eso es una cosa, es un outsider total y eso es fantástico. No hay muchos así. Es un outsider absoluto. Incluso no tiene ningún título de nada. De nada, porque abandonó su carrera. Se aburrió y abandonó. Una especie de se emboló Steve Jobs de la filosofía y el pensamiento. Bueno, pero parece que te estuviera interrogando acerca de asuntos académicos y cosas y juro que no es mi intención en absoluto. Ahora viene una gran batalla electoral, ¿no? Sí, una elección. Porque ahora todo es batalla. También, la batalla cultural, la batalla política. Es una elección que la verdad que llega, sí, tenemos que decir esto, ¿no? Con mucha menos presión de la que teníamos antes de las primarias. ¿Qué quiero decir? Que ya pasó un capítulo. El triunfo de un opositor en la provincia de Buenos Aires, el triunfo de la oposición, el PRO, pero también unen en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, verdaderamente ha puesto
Hay un cambio, más paños fríos, ¿no? Cambio de ánimo. Sí, hay un cambio de ánimo que es bueno porque imagínate si hubiese ganado el candidato de la presidenta de la provincia de Buenos Aires o en algún otro distrito en agosto, y esto no sucedió. Esto es muy importante lo que pasó en agosto. Es sumamente importante, ¿no? Sí, porque nos trae a unas elecciones mucho más normales, que quizás nos van a ayudar un poquito más a hablar de hacia dónde vamos, quiénes somos, qué proponemos, y empezarnos a abrirnos hacia el 2015. Claro, menos batalla, más elecciones, tienes razón, es verdad. Sí. ¿Y cómo fue aquel día, por cambiar un poco todas estas cuestiones, en que el día ya histórico, imagino, en que el Cuervo Larroque te gritó atorranta? Callate primero, Sí, peor. Callate atorranta. No, callate es terrible. Sí, sí. Es como que en tu casa venga y te diga callate. Sí, sí, No. sí. Callate no se calla. Las atorrantas no nos callamos nada, en todo caso. Mira, es un hecho, habla de un clima de época. Pero que terminó. ¿en qué paisaje se dio? ¿Qué estaba pasando? Y en ese un momento? paisaje de una reunión de comisión plenaria con 150 diputados muy caliente, donde estábamos discutiendo el acuerdo con Irán, que todavía seguimos discutiendo semejante aberración. ¿Estaba Timerman ahí? Teníamos a Timerman haciendo un triste papel en la cabecera de la mesa de autoridades. ¿Qué es este tratado? ¿Qué es esto? Bueno, nada, una aberración condenada a muerte desde el inicio, que ha puesto a la Argentina en una posición muy incómoda en el concierto de las naciones. Ciertamente. Y entonces yo me levanté para pedirle que se le aplicaran los 10 minutos de tiempo a Agustín Rossi, que se había pasado de los 10 minutos que tenía cada presidente de bloque, básicamente porque yo, como diputada, tenía muchas preguntas para hacerle al señor Timerman y no quería que se me fuera, como finalmente sucedió, que se nos fue de la reunión. Porque escapan rápido cuando saben que la cosa está caliente. Se piró rápido. Y entonces me levanté y le recriminaba del fondo, y como es una sala muy grande, no se entendía digamos, yo no entendía muy bien qué pasaba, y de golpe atrás escucho la voz, que nunca había escuchado la voz, porque nunca habla, del joven diputado Larroque, que es apenas un poco más joven que yo, o sea que tampoco es tan adolescente y juvenil. Claro, no se trata de jóvenes necesariamente. Claro, bueno, es un armado también esto de la juventud. Ahora todos somos jóvenes hasta los 80 años. Y bueno, que dijo eso que dijo, pero ya está. Lamento haber tenido que contestarle, pero no me dejó otra opción. No, pero le contestaste de fuerte. Como dicen en las cárceles, te paraste de manos. Me Le parece. dijiste, repetí eso, cagón, pero acércate y decímelo acá. Decímelo en la cara. Parate y decímelo en la cara, mirándome a los ojos. Nunca se paró. No lo hizo por suerte. No, porque los cobardes hablan por la espalda. Los que vamos de frente, sin insultar, decimos las cosas como son. Y bueno, creo que obedeció a un clima de época. Y me parece que ahí hay un pico de una situación y ya los propios argentinos mayoritariamente eligen salir de esto. Y yo acompaño esa corriente porque te digo que no me gustó. Es así. Fue muy incómodo para mí esa situación. Creo que si me hubiesen tomado la presión, tenía 28 de presión en ese momento. A mí me gusta discutir, me gusta debatir, pero nunca entrar en cuestiones personales porque me parece que nos llevan a un plano que es bastante penoso, ¿no? Pero bueno, reaccioné a una agresión por la espalda que sinceramente no esperaba de alguien de mi misma generación. Sí. Que supuestamente nos hemos criado políticamente desde el año 83 bajo la Constitución y el orden democrático. Claro, y en un ámbito donde los dos tenían el mismo empleo. Tenemos, sí. Tienen, sí. Que es representar al pueblo de la nación. Claro. Sí, fue feo y tenso. Y muy desagradable aquello. Sí, desagradable. Y nunca más Bueno, nunca había conversado antes con él y tampoco después. No, me da la impresión, y supongo que es porque me lo has de algún modo sugerido, de que el ánimo en ese orden ha cambiado. Sí, por eso me parece que lo importante, viste que hay veces uno entra en ese microclima, ¿no? Y un poco todos los que estamos en determinados lugares vivimos en microclimas y me parece que lo importante es salir y respirar. Y hubo marchas masivas en la Argentina, salir por la calle, ver lo que la gente ha votado, entender que nadie quiere
que los políticos se peleen, sino que resuelvan problemas, que pongamos las bases de un camino hacia el futuro. Desde luego. De una Argentina de verdad que se desarrolle, de basta de mentira, de basta de relato, que si uno se equivoca pida disculpas y enmiende el error, que ninguno de nosotros es superhéroe. Vos estás yo estoy en política, soy una persona que tiene las mismas necesidades y problemas que puede tener cualquier otra persona de mi edad y de mi generación. Ciertamente. Sí. Y me parece que lo que no va más en política es mostrar esa cosa de infalible, omnipotente, ese Mesías que te baja con el mensaje. Sí, creo que ese tiempo ha empezado a languidecer y a terminarse. Y está bien. Y me parece que ojalá empiece el tiempo en el cual la sociedad también nos demande como corresponde la rendición de cuentas a quienes los representamos. Voy a decir algo inevitable. Claro que siempre habrá diferencias y distintas posiciones y tal, pero lo que ha cambiado es el ánimo y la forma. Sí. No se quiere ya más que a la diputada Camaño, que es una excelente diputada, la historia vaya a recordarla por el bofetazo que le dio al diputado Kunkel. Sí.